Si yo te preguntara el día de hoy, ¿entiendes lo que dice la Biblia? ¿Qué me responderías? Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que la palabra de Dios dice respecto a esto, a cómo podemos entender de mejor manera la palabra de Dios. Así que si tienes tu Biblia a la mano, por favor busca el libro de Nehemías. Vamos a leer el día de hoy del capítulo 8, del versículo 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Los levitas Jesuá, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sebatei, Jodías, Mesaías, Kelitá, Azarías, Josadá, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: Tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con alegría porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Estamos en medio de una historia muy bonita que está sucediendo. Se acaba de construir las murallas de Jerusalén, entonces estaban a punto de inaugurarla, por así decirlo. Pero ellos habían ahora entendido de lo importante y lo valioso que era no alejarse de lo que Dios decía, no alejarse de lo que decía la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, ellos le piden al maestro, al sacerdote, a Esdras, que les lea la palabra de Dios. Y lo que me gusta es que Esdras se para frente a toda la asamblea. Y la asamblea está compuesta por hombres, por mujeres, por niños probablemente, por adultos, por personas de la tercera edad. Y de hecho dice que el versículo 2 está compuesta por todos los que podían comprender la lectura. Y esa palabra todos significa todos. Y es algo que me gusta de la palabra de Dios, que no hace acepción de personas. No importa si eres hombre, si eres mujer. No importa si eres niño, joven o adulto. No importa si eres rico o si eres pobre. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Es más, si tú el día de hoy estás escuchando este mensaje, es porque tú tienes acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ti, es universal. Número 2, algo muy importante que ellos también hacen es, después de que es leída la palabra de Dios, dice que ellos adoran al Señor y empezaron y postraron rostro en tierra. ¿Qué es lo que significaba esto? Que ellos estaban buscando al Señor en oración. Ellos estaban buscando, ya habían leído la palabra, ellos estaban buscando ahora al Señor en oración. Entonces, la otra, después de que tú sabes que es para ti también la Biblia, busca al Señor en oración. Pídele que Él te ayude a entender lo que dice su palabra, a entender lo que es su voluntad para tu vida. Otra cosa que leemos, y aquí es donde me quiero detener un poco, el versículo
7 y 8 dice que los levitas eran los que estaban enseñando con claridad la palabra de Dios. Y el versículo 8 dice, lo interpretaban de modo que pudieran comprender su lectura. Si tú eres alguien que te consideras nuevo en la fe y te consideras nuevo en esto de la Biblia, te consideras nuevo en esto de la lectura, por favor busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y por favor busca maestros, busca personas, busca discípulos del Señor Jesucristo que te puedan discipular. El discipulado es increíble. Sabes, yo creo que todos quisiéramos en algún momento experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero muy pocos somos los que realmente queremos o quieren pagar el precio del discipulado, que es aprender la palabra de Dios. Entonces, busca personas aptas que te puedan ayudar a estudiar la palabra de Dios, a estudiar lo que realmente dice. Y si tú ya eres un cristiano de tiempo, que probablemente dices que ya leíste por segunda, tercera vez la palabra de Dios y has tomado clases de discipulado y demás, por favor, ahora ayuda a otros a entender la palabra de Dios. La misma palabra dice que todos somos linaje escogido, somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y qué mejor razón que enseñar a otros la palabra de Dios. Y solamente hay de dos sopas: aprendemos y enseñamos. Incluso mientras enseñamos aprendemos más. Y te lo digo yo, que mientras más enseño la palabra de Dios, más aprendo la palabra de Dios. Hay veces que ni siquiera había visto ciertas cosas de un pasaje, y solo hasta el momento que pude enseñar el pasaje fue que pude entender y comprender un poco más lo que la Biblia decía en ese momento. Y ¿sabes por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que aprendas la palabra? ¿Por qué es importante que enseñes a otro la palabra? Por lo que esto produce. El pasaje dice que la gente comenzó a llorar y los mismos levitas decían: hey, no llores, al contrario, ponte contento, ponte feliz, porque el gozo del Señor ahora es tu fortaleza. El gozo del Señor ahora es tu fortaleza. Así que, hey, festeja, come, comparte tu comida con los demás. Porque solo cuando tú entiendes y comprendes la palabra de Dios, cuando tú entiendes y comprendes el Evangelio, porque al final del día Jesucristo, el Evangelio, es la figura central de toda la Biblia. Cuando tú comprendes esto, es que en primer lugar ahora entiendes tu condición de pecador, y inevitablemente te va a llevar a llorar, te va a llevar a sentirte mal. Y ojo, aquí es donde tienes que identificar, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Arrepentimiento tiene que ver con: sí, ahora sé que soy pecador y me duele mi pecado, pero hay una esperanza, pero esto no se queda ahí. Y esto era lo que los sacerdotes y levitas sabían, y por eso le decían a la gente: hey, no estés triste, porque ahora el gozo del Señor es tu fortaleza. Y ahora para nosotros no estés triste, porque Jesucristo vino y murió en una cruz por tu pecado, para que ahora tú puedas tener un acceso al Padre y puedas tener una vida, y una vida en abundancia. Una vida en que se empieza a desarrollar el fruto del Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia, y empezamos a crecer y a madurar como personas. Y podemos ahora incluso ser un canal de bendición para otros. Por eso es que termina diciendo: comparte tu comida, comparte lo que tienes. Recapitulando un poco, entonces, la Biblia es para todos. Número 2, busca un lugar o busca personas que te ayuden, que te enseñen la Biblia. Número 3, si tú eres un cristiano ya de tiempo, por favor, enseña la palabra de Dios. Y 4, comprende lo que es el Evangelio, porque va a ser una bendición, una transformación a tu vida. ¿Por qué no oramos dando gracias a Dios por la misma palabra de Él? Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque tú eres muy bueno, que nos has dado tu Hijo Jesucristo y nos dejaste tu palabra, Señor, para que podamos entender y comprender cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor.
Gracias porque nos confrontas, Señor, y ayúdanos a buscar gente que nos enseñe la palabra. Y si nosotros conocemos de la palabra, Señor, ayúdanos a buscar gente para enseñarles la palabra, Señor. Porque el Evangelio lo es todo y lo cambia todo en la vida de las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.